capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe, un versículo muy conocido, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Grite conmigo, imposible. Imposible. Es imposible, pastora, pero yo sirvo. Imposible. Pastora, pero yo todo el día me paso en la iglesia. Imposible. Pastora, pero yo canto. ¿Cómo canto? Imposible. Pastora, pero tengo talento. Pues trágatelo, es imposible. No hay cosa más dolorosa en la vida que el enemigo te robe la fe cuando has conocido al Señor, porque te quita el privilegio de agradar a tu Padre Celestial. Y a veces las circunstancias te llevan a perder la fe. Ya no tengo ganas de ir al culto. Pues ya que veníamos de pandemia y de puro virtualidad, y pues ya me sigo, ¿no? Pues no fui y me di cuenta que vivo igual, no me he muerto, no me he ido al infierno. Pues me sigo así, no voy. Pero no nos damos cuenta que el enemigo lo que está haciendo es robando nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y no hay nada que le guste más al diablo, es que tú no le agrades a aquel que te lavó y te perdonó y te ama. Sin fe es imposible. Y quiero ir a un pasaje que yo he ministrado mucho sobre este pasaje, he compartido, pero siento esta mañana de hablarlo porque toca mi corazón, y creo que en este tiempo que estamos viviendo de mucho sufrimiento, la iglesia tiene que entrar en cambios. Todo cambió a través de esta pandemia. Cambió la sociedad, cambió la manera de comunicarnos, cambió la manera de comprar las cosas, de ir de compras. Todo cambió. No me venga usted con el verso de decirme que la iglesia no tiene que cambiar. Ni el pastor dijo amén. No me venga a mí con que la iglesia no tiene que cambiar. Si Dios sacudió al mundo, pero al mundo, no estoy diciendo a una nación nada más, Dios sacudió al mundo y todas las esferas económicas, sociales, políticas, todas tuvieron que generarse y sujetarse a un cambio. La iglesia no puede seguir igual. Por eso quiero hablarte este mensaje esta mañana. Por eso digo que lo predico y agarro la puerta y rajo. Pero quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 40. No sé si lo ponen atrás o usted trae Biblia o trae teléfono o ya ni Biblia trae. No sé. ¿Hay alguno que trajo Biblia hoy? ¿Sí? ¿Tienen Biblia? ¿Saben de qué hablo? ¿Sí? Biblia. Ok. Dice, cuando Jesús regresó, Lucas 8, versículo 40, y vamos a leerlo hasta el 48. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Es decir, no era cualquiera, era un tipo importante. Dice, un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Versículo 43. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla.
Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Versículo 45 estoy leyendo. Como todos negaban haberle tocado, claro, Pedro tenía que hablar y dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, dijo el maestro, alguien me ha tocado, replicó el Señor. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Ahora, aquí vemos algo muy interesante en este pasaje, muy interesante, que creo que tiene que suceder estos tiempos, porque hay una multitud que está necesitada y hay una multitud que está hambrienta. Yo le decía ayer a las hermanas que hemos vivido días muy difíciles con mi esposo, y por eso comenzamos con altares, las reuniones de oraciones. Espero que usted se conecte y que esté allí apoyando las reuniones de cada mañana de altares, una reunión de oración. Y porque hemos tenido que contener dolor, mucho dolor. Les decía yo ayer a las hermanas, creo que eran las hermanas, que en la Iglesia Central de México, de nuestro ministerio, en solo una semana teníamos 6 o 7 funerales en medio de esta pandemia. Dolor, pérdidas. Tenemos como 5 congregaciones encargadas de las viudas porque sus esposos pastores han muerto. Yo no sé si entiende la dimensión de lo que el mundo está viviendo. Es la primera vez en la historia que hay más divorcios que casamientos. Hay gente que sufrió de muchas maneras. Mire, he escuchado historias de todo, en todo contexto. Gente que ha sido contagiada de COVID, ha llegado a su casa sin saber que tenía COVID, ha contagiado a un familiar, y familias divididas porque se culpan. Tú mataste a mi esposo, pero yo no sabía que tenía COVID. El resultado de una pandemia. Hay una necesidad impresionante. Si te atreves a salir de tu burbujita, hay una necesidad impresionante. Y la iglesia, como todo se ha ajustado, todo el sistema educativo, el sistema político, bueno, el nuestro no mucho, el sistema político, todo se ha tenido que ajustar. La iglesia tiene que ser sacudida y ajustarse al nuevo tiempo que estamos viviendo. No podemos quedar igual. No crea que después de esta pandemia usted va a volver a calentar un asiento. No, mire, va a ser un estorbo. Si solo va a venir a la iglesia a calentar un asiento, mande los diezmos nada más, no venga. No estorbe. Porque necesitamos entrar en otro tiempo. Necesitamos entender que es el tiempo de levantarse con fe por lo que estamos viviendo y por quién nos ha comprado. En este momento, poniéndonos en esta foto, en esta figura, en esta escena donde Jesús se encuentra en medio de la multitud que lo va caminando y lo va apretujando, de repente viene un hombre importante que si no fuera por la necesidad, jamás se hubiese metido en esa multitud. Jamás. Porque era un hombre religioso, era un hombre que preparado en la ley, era un hombre de nivel, era un hombre que jamás se hubiese juntado con esa multitud que seguía a este nazareno. Pero ¿sabe? Había una necesidad en él. Su hija de 12 años estaba muriendo. Había una necesidad, había una desesperación
que si no fuera por esa necesidad, no se encontraría allí. Si no fuera por esa urgencia que tenía, no se hubiese él atrevido a romper todos los protocolos. Pero dice que el principal de la sinagoga, un hombre rico, experto en religión, estimado por todos sus conciudadanos, y ella era una inmunda. Imagínense esta escena. El religioso, ¿no es cierto? El religioso, la multitud. El religioso con un problema de 12 años tirado a los pies de Jesús. Y de este lado, la mujer inmunda, también entre la multitud, a los pies del maestro. Ninguno de los dos tendría que haber estado ahí si no fuera por la necesidad y algo más, la fe. La fe. ¿Sabes? Trata de entender el contexto donde cientos de personas apretujaban a Jesús y se lanzaban a conquistar una respuesta, que buscaban algo del maestro. Quizás hubo más milagros que no nos cuentan las escrituras. Yo pienso que sí, hubo más milagros. Pero algo sucedió allí. Actuó la fe. Eso que el enemigo está tratando de robarte este tiempo. Pero si entiendes en tu vida cristiana que fe no es algo, sino es alguien, las cosas van a ser diferentes. Fe hace la diferencia entre toda la multitud y entre todos los que rodean a Jesús. Fe hace la diferencia de todos los que se sientan en una iglesia cada domingo, cada vez que nos reunimos. La fe. La fe. ¿Cómo está tu fe? Porque la fe genera puntos de encuentros donde te vas a ver al lado de gente que jamás te imaginaste estar. La fe hace, escúchame esto, la fe hace que la gracia baje a lo más bajo del pecado. Y la fe hace que la gracia suba hasta lo más altivo del religioso. La fe es un punto de encuentro. Pero fe pone en el mismo punto y en el mismo lugar a los dos polos opuestos. Es la fe, porque la necesidad te hace llorar, clamar, pero la fe te hace llevar la necesidad y ese dolor a los pies de Jesús. Esa es la diferencia de pasar un problema en Cristo o sin Cristo. Es la fe. La fe vence el orgullo, destruye el espíritu religioso. La fe rinde el alma, el ser a los pies de Jesús. ¿Sabes?
Jairo era intérprete de la palabra, conocía la ley, pero ella, esta mujer inmunda, iba por la palabra. ¿Sabes qué cantidad de gente se sienta en la iglesia para interpretar la palabra? Para medir a ver qué el predicador dice, y encima si es predicadora, uff. Ya un intérprete, a mí no me vengas con cuentos. La palabra dice, mira, yo te puedo soltar algunas bombas acá que se te va a explotar, se te van a parar los pelos. Pero no las voy a decir, pues si no, no me van a volver a invitar. Dirían los estudiantes de aquí, tengo algunos acá de enviar, un budetazo largaría, pero no lo voy a hacer. Ellos saben de qué hablo. Interpretar la ley. No es solo interpretar la Biblia, solo estudiar la Biblia. Yo te hago una pregunta, ¿te ha llevado la fe al punto de abrazar la palabra y vivirla y tomarla para ti? Mira, te voy a explicar algo, porque el tocar el manto en los tiempos de Jesús tenía un sentido mucho más profundo que simplemente tocar la ropa de alguien. Porque para la costumbre hebrea, el manto de Jesús era un manto de oración el que llevaba. Y tenía ciertas características ese manto de oración. Ella había sido enseñada en la tradición hebrea que esos flecos o alas que consistían de 5 nudos dobles, esto es el talid, es un manto que ahora se vende hasta por internet. El talid o titsi dice que tiene 5 nudos dobles y cada fleco estaba constituido con 8 hilos. 8 más 5 es 13. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel, la cultura judía es muy cabalista, muy de cábalas. Por eso algunos no han escuchado de alguien que se vuelve al judaísmo. Como no tienen revelación, buscan el judaísmo porque está lleno de cábala, pero eso no es revelación. Hay que tener cuidado, hay que saber estudiar la palabra y hay que tener cuidado porque puedes caer en cábala si no es revelación. Algunos se creen que tienen la gran revelación porque están conociendo las cábalas de una cultura. Y el pueblo de Israel era y es hasta ahora, de muchas cábalas. Y cada cosa tenía un número. Era representado por un número. El manto de oración era representado por el número 600. Y esas bolas con los hilos, los 8 hilos y las 5 borlas que caían del manto, era 8 más 5, 13. Y da el número 613, que eran los mandamientos y la ley. 613 mandatos. Jairo interpretaba la ley, pero ella se fue a tomarla la ley. Dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, si yo tan solo me apropio de aquel que puede cumplir todos los 613, está pasando por aquí, aquel que puede, que es impecable. No hubo otro que pudo cumplir los 613 mandatos de la ley. Él es puro, Él es santo. Si yo tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Esos 613 mandatos, Él vino a cumplirlos en la cruz del Calvario. Ambos buscaban el mismo lugar. Tenían en común la necesidad, estos dos polos opuestos. Fíjense algo tan interesante. Mientras nacía la niña de Jairo,
mientras un vientre daba vida, había una mujer que empezaba a perder la vida al mismo tiempo. Mientras esta niña iba creciendo, esta mujer iba muriendo en la misma etapa, 12 años. Y Jesús estuvo allí para los dos. Para los dos. Yo quiero decirte algo en medio de esta pandemia. El reino está convaleciente, muriendo, sangrando. Y los médicos de la religión los han dejado en la ruina. Porque esta mujer perdió todo lo que tenía y la religión no le fue una respuesta. Si no entramos en algo nuevo este tiempo, donde está sangrando el mundo, seremos esos religiosos que no dan respuesta. Seremos una generación de Jairos que tienen el título, tienen la letra, pero no tienen la vida y necesitan un punto de encuentro que es la fe. Prepárate para un despertar de Dios como nunca antes. Pero necesitamos fe. La situación era apremiante. El protocolo no servía. No, es que él tenía protocolos. Él tenía el protocolo de que era un hombre importante, un hombre que conocía la ley, un hombre que no se iba a dejar engañar por cualquiera, un hombre que... ¿Usted conoce esos que interpretan la ley? ¿Sí? ¿No te ha visto con un pantalón roto uno que interpreta la ley? Muchachos, ¿sí te he dicho? ¿No te ha agarrado tu abuelo? ¿No te ha agarrado tu abuelo con un par de aretes? ¿No te ha agarrado un intérprete de la ley? ¿Cómo? Te hace pedazos porque interpreta la ley. Necesitamos orar por esa generación para que la gracia los alcance. Que la gracia no solo vaya hacia abajo. Señor, trae esa gracia que va hacia arriba y toca al religioso. Y rompe estructuras que han hecho que una generación se aleje de las iglesias. Porque solo creen que interpretando la ley van a cumplir todo. No. Va a venir un sacudir, va a venir algo. Mire, en medio de esta pandemia va a romperse los protocolos y Dios va a poner puntos de encuentros por medio de la fe, donde aquellos que han creído que tenían toda la razón se van a parar ante gente inmunda. Y Dios los va a amar a los dos iguales. El protocolo decía que él no debía estar ahí. Imagínese si los compañeros de Jairo se enteraban que estaba al lado de una mujer inmunda que tendría que ser muerta tirándole piedras. Apartada del pueblo, lejos. Tenía que ir por la calle gritando: inmunda, inmunda, no te acerques, inmunda. Yo creo esta pandemia algo parecido nos hizo sentir. Me acuerdo mi hijo, me contaba mi hijo mayor, que él tuvo COVID a principio de la pandemia, al principio. Y había rentado unos juegos, porque ya tanto de estar encerrados los niños y todo, había rentado unos juegos inflables.
Y el viento lo voló al juego inflable, ¡vrum! Voló para la casa de un vecino, de dos vecinos, iba el juego inflable y mi nuera no podía ir. Y esta es la primera reacción que tuve, salir corriendo a buscar esa cosa de plástico inflable. Entonces los vecinos se acercaban para ayudarle y él tenía que gritar: no se acerquen, tengo COVID, no se acerquen, porque era el principio de la pandemia. Y le digo: oh, ¿te viste como lo de el pueblo judío? Le digo. Dice: qué sentir más horrible, tener que gritar que no se acerquen porque estás apestado. Mamá, dice, tú no te imaginas lo que se siente, porque la gente no sabe. Y vos tenés: tengo COVID, no se acerquen, por favor, no se acerquen. No, y pues todo el mundo, ya todos los vecinos dejaron el fuego, todo. Arreglate vos con tu juego, tenés COVID. Y ella tenía que estar gritando así: soy inmunda, no se acerquen, soy inmunda. Pero rompió todos los protocolos. No dijo nada. Se metió entre la multitud y tocó el manto. Y ¡pum! La multitud se paró. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y Jairo, si hubiese tenido reloj: apúrate. Señor, encima se para con una inmunda. Pero no se fue de ahí. No dijo: ¿te paraste con ella? ¿Me hiciste esperar a mí, un hombre importante? Te dejo, me voy. No, porque había una necesidad que agonizaba. Y se unía la necesidad, no con el orgullo. La necesidad se tiene que hacer un eslabón con la fe. La necesidad tiene que ser un eslabón, no con el llorar nada más. La necesidad y el dolor tiene que ser un eslabón, no solamente con la amargura. La necesidad tiene que ser un eslabón en este tiempo con la fe. Con la fe. Porque necesidad hay por todos lados. La diferencia está de quién va a ese punto a los pies de Cristo y cree que la respuesta de todo, aquel que todo lo llena en todo, que somos completos en Él, Él es Cristo Jesús. No hay otro. Ella estuvo allí. No solo vino a escuchar, dijo: pero quiero un milagro. Uno de los problemas más fuertes de la iglesia de hoy es que le sobra religión, pero carece de punto de encuentro, donde la gracia nos iguala a todos. Hay muchos intérpretes de la ley, hay mucha gente importante. Más ahora que hay que apóstol, que profeta. Oh, Dios, cuando a mí se me presentan con profeta, pero qué. Y encima, porque se llaman profetas, son mal llevados. No sé por qué, porque tienen que ser mal llevados, porque son profetas. Y uno tiene que aguantarlo. Cuando a mí me invitan a ministrar y todo, y dicen: soy la profeta. Si yo te contara, y los conoces. Cómo necesitamos ese punto de fe, de encuentro. Ese punto de contacto que es a los pies de Cristo. Cuando los jairos se postran, hay seguidores que tocan mantos. ¿Será que viviremos un tiempo que el resultado de esta pandemia será que los importantes jairos se atrevan a ponerse en el punto de fe, a romper el protocolo de orgullo y de religiosidad y dejar que Dios toque al necesitado, por más inmundo que sea, y atreverse a que esté al lado de Él?
¿Qué pasaría si esta mañana irrumpe esta reunión un contingente con una ideología que no nos gusta? Y no voy a dar nombre, y no voy a poner letras, pero usted sabe. ¿Qué pasaría si interrumpe esta reunión? Los jairos salen por este lado, por allá, por la ventana. ¿Qué pasaría si en lugar de discriminar a los que están en una ideología que ofende a Dios, comenzamos a orar y pedir que Dios nos dé las estrategias y las armas para alcanzar al más pecador y al más inmundo? Porque a lo mejor no esté muy lejos de tu casa, y sea tu hijo o sea tu nieto. Prepárate, porque el enemigo está viniendo con ideologías para llenar la mente de nuestra juventud y te va a tocar muy de cerca. Prepárate a que tengas un corazón abierto en fe para poder ayudar a una generación que si no interviene la gracia de Dios se va a perder. Que no sea nuestra postura de Jairo y nuestra religiosidad que deje afuera al necesitado que está agonizando, porque hay una generación que está sangrando y si no interviene Dios mueren y mueren en la eternidad. No podemos ser un vientre que una vez tuvo vida y hoy está muriendo. No podemos ser la generación de la casa de Jairo, que una vez tuvo vida, festejó la vida, sí, y nos paramos a dar testimonio acá. A ver, de testimonio. ¿Cómo me pone? No, me pone mal. Yo cuando fui joven era borracho y ahora ya no tomo tanto. Allá en los años cuando yo tenía, el Señor tocó mi vida, me levantó de los muertos. Yo casi tenía una enfermedad terminal y vino mi pastor, don no sé qué, de allá del campo, me oró y Dios me sanó y aquí estoy. ¿Y qué pasaron estos 50 años? Nada, sigo igual y sigo contando el mismo testimonio de hace 50 años. ¿Dónde está la frescura del evangelio? Cuando hay un vientre sano en una iglesia, todos los días tienes un testimonio, porque Dios te sorprende todos los días. Todos los días hay una frescura en Él, producto de la fe, producto de vivir una vida que agrada a Dios, producto de conocer la gracia escandalosa de Dios. Que toca y transforma el corazón. Tú esta mañana quizás dirás, me quedan 3 minutos y ya estoy. Quizás esta mañana dirás, oh no, yo no soy esa mujer que tengo que andar gritando inmundo. A lo mejor estás parado de este lado, de los Jairo. Bueno, yo quiero decirte que la gracia de Dios te alcanza a ti también. Generación que se cree que le tiene toda la buena onda, que bueno, que todos los viejos están equivocados. Cuidado, porque la gracia va para abajo y va para arriba. Cuidado, jóvenes, con tocar a los mayores. Deja que la gracia los transforme. Ora por ellos. Oremos por puntos de encuentro en nuestras iglesias y en nuestros tiempos de convocatorias. Oremos para que nuestras iglesias no estén llenas solo de intérpretes, sino de aquellos que se atreven a abrazar la palabra y tocar aquel que fue capaz de cumplir toda la ley y cargarla, porque era el único justo
que podía hacerlo porque no había pecado en él. Y tomó mi pecado, tomó la religiosidad, tomó toda mi interpretación errónea y me perdona y me lava y puede traer frescura a mi corazón y sanarme. Vivimos tiempos donde la iglesia necesita tener puntos de encuentros, donde venga gente diferente a ti, donde Jesús te lleve a amarlos. A veces nos es muy fácil amar al perdido, al pecador, pero no amamos al religioso. Estamos mal. Porque Jesús toca a los jairos y toca a los inmundos. No me preguntes a mí a quién prefiero. No me preguntes. Pero Dios ama y transforma a los jairos y a los inmundos. Pero si ninguno de los dos se acercan a Cristo, los dos están iguales de perdido, muerte. Necesitamos pasar más tiempo a los pies de Jesús. Necesitamos venir a las reuniones y romper el protocolo, pero no el protocolo del COVID, el protocolo del orgullo, el protocolo de la religiosidad. Necesitamos romper otro tipo de protocolo que cargamos aquí, que por años no nos ha dejado ser libres, que nos lleva a juzgar a otra generación. Necesitamos generar en nuestras reuniones puntos de encuentros de fe. Necesitamos aprender a venir a los pies de aquel que todo lo puede en todo. Ponte de pie esta mañana, por favor. Una nueva canción que a tus oídos llega del cielo. Es una calma que siente tu ser. Es una voz que sacia tu sed. Yeah. Este es el momento, no mires atrás. Puedes volver a empezar. Tú eres parte de un plan. Estás